Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Estábamos viendo imágenes de las tres jóvenes que estuvieron desaparecidas por casi una década y se supo recién de ellas. Ayer habían permanecido, Farid, ¿cómo estás? En una casa que tenían en su poder tres hermanos de origen hispano. Muchos se preguntan en los Estados Unidos cómo nadie se dio cuenta que esos tres hermanos tenían cautivas a tres jóvenes que hoy apenas tienen 22, 23 años. Bueno, eso es una de las cosas habituales, no solo con situaciones de este tipo que son más bien extrañas, sino también con los asesinos en serie, ¿no? Que cuando se le pregunta al vecindario, nadie vio síntoma alguno de falta de razón o insanía en los perpetradores. Y al final resulta que, en el mejor de los casos, eran grandes actores, ¿no? Claro, pero también como ocurre en los Estados Unidos, que cada uno hace su vida y poco le importa lo que está sucediendo al vecino de al lado. Pero nosotros vamos a ir con esta increíble historia. Tras 10 años reaparecieron tres mujeres que estuvieron dadas por muertas. Se trata de Amanda Berry, Gina de Jesús y Michelle Knight, que al parecer permanecieron juntas en su cautiverio por cerca de una década antes de que una de ellas lograra escapar y pedir ayuda hace apenas unas horas. Esta es su increíble historia. Han regresado a la vida de ese oscuro mundo al que fueron obligadas a vivir, alejadas de sus amigos, de sus padres, encarceladas bajo las paredes de una casa en la que no eligieron vivir, retenidas por un verdugo que las privó de su libertad. Esta es la historia de tres mujeres que durante 10 años tuvieron algo en común. Desaparecieron del mapa. Fue como si la tierra se las hubiera tragado hasta que una de ellas logró escapar. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance? I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Escuché gritos y vi a esa chica tratando como loca de salir de la casa. Fui hasta el porche y me dijo, ayúdame a salir, he estado aquí mucho tiempo. Tuve que romper la puerta y sacarla. El ángel de Amanda, como han llamado a este hombre, contó también que le ayudó a salir junto a una pequeña niña, quien según las autoridades sería su hija, a la que tuvo en cautiverio. Junto a ella se encontraba Gina de Jesús, que desapareció a los 14 años de edad en el 2004, y Michelle Knight, que no se la vio más en el 2002. Todas habrían estado prisioneras en esta vivienda de la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, en los Estados Unidos. Las oraciones de la familia de Amanda, de Gina y Michelle finalmente han sido respondidas. La pesadilla ha terminado. Estas tres señoritas nos han dado una lección. La curación puede comenzar ahora. Quien ha sido sindicado como el raptor es este hombre de 50 años de edad. Se llama Ariel Castro, es puertorriqueño y ya ha sido detenido junto a 2 personas más que serían sus propios hermanos. Castro fue descrito por sus vecinos como un amigable conductor de autobús y músico y que nada hacía sospechar que sea responsable de tan cobarde actitud. La noticia atrajo a cientos de personas a la calle donde ocurrieron los hechos, un lugar normalmente tranquilo en donde la gente celebró que las mujeres de las que se pensaban estaban muertas finalmente fueron encontradas con vida. Las jóvenes ahora se recuperan en un hospital junto a sus familias y amigos. Muy bien, eso nos hace recordar otros casos. Por ejemplo, en el 2006, Natasha Kampusch, que estuvo 8 años secuestrada por un sujeto, mientras ella también tenía apenas 10 años, estaba regresando a su casa. Eso nos hace preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo nos han podido dar cuenta los vecinos. Es el caso de los niños perdidos y desaparecidos en los Estados Unidos es bien frecuente. Acuérdate que hay casos que simplemente se tienen que cerrar o quedan ahí porque no se sabe nada. Prácticamente es como que si la tierra se les hubiera tragado. Bueno, yo he tenido la experiencia de vivir en Estados Unidos y los vecinos siempre son cordiales,
pero es una cordialidad distante, ¿no? Ninguno de estos vecinos que decían que este personaje era tan amigable había entrado jamás a su casa, ¿no? Claro. Eso te da un indicio, no habían pasado del pórtico, o sea, eso te da un indicio de qué tan cercana era la relación. En cuanto al daño infligido no solo a las víctimas, sino a los familiares, esto es en alguna medida peor que un homicidio, porque cuando no hay un cuerpo, los familiares tienden a aferrarse a la idea de que el hijo o hija o hermano, en fin, todavía está vivo. Y eso es una tortura diaria, ¿no? No es igual que saber que murió y que por ende puede empezarse el duelo y eventualmente seguir adelante con la vida. En este caso hubo un final feliz, pero generalmente cuando hay estas desapariciones de largo plazo, las personas nunca reaparecen vivas. Claro, pero además que son casos, por ejemplo, ya luego de una década, generalmente es un tiempo prudencial que utiliza la policía, pero al no saber nada de las jóvenes, es ¿cuántos casos más pueden haber en todo el mundo, ¿no? Porque no solamente se da en países subdesarrollados, es la prueba Austria, incluso en Alemania, aparentemente pues sociedades desarrolladas y de nivel que se siguen dando personas perturbadas que secuestran criaturas contra su voluntad. Bueno, en el caso de Austria fue el padre que secuestró y utilizaba como esclava sexual a su propia hija, ¿no? Todos son casos, y nuevamente cuando a las personas se le preguntaba por él no había ningún indicio aparente de insanía, lo cual le muestra o que son poco perspicaces los vecinos o que están tan locos como él, ¿no? Pero yo digo, en el país donde que son los reyes de las series estas de investigación, forenses y demás, poco se percatan de lo que pasa a su alrededor, que todo queda en la ficción. Claro, porque si hubieran estado secuestradas en una casa de campo, alejada, estaba en medio de la ciudad, ¿no? Es increíble que nadie se haya dado cuenta en tanto tiempo. Es poderosa, me llamó poderosamente la atención. Muy bien, vamos a cambiar de tema, nos vamos a México. Un camión de cisterna cargado de gas explotó al chocar contra un muro, dejando 20 muertos y más de 30 heridos. Entre las víctimas mortales hay 10 menores de edad y se trata de una de las peores tragedias de una carretera en este país. Según los primeros informes, la explosión se produjo luego que el camión cisterna de doble remolque chocó contra un muro de contención, al parecer por exceso de velocidad. Todo ocurrió durante la madrugada en el municipio de Ecatepec, en las inmediaciones de la autopista México-Pachuca. Todos dormían aún cuando fueron sorprendidos por la onda expansiva y las llamas. 27 viviendas se vieron afectadas y 15 vehículos terminaron calcinados. 20 personas no lograron escapar del fuego, mientras que otras 36 resultaron heridas. Tuvimos un percance de 2 salchichas de gas que tuvieron una colisión y una de los tanques explotó y tuvimos un incendio. No, la verdad no tengo idea, pero alrededor creo no hubo ningún difunto, más los que fallecieron fueron los que vivían con mi sobrino. Según las autoridades estatales, entre los muertos hay 10 menores de edad. Por otro lado, se supo que aunque en un principio el chofer del vehículo se dio a la fuga, las fuerzas de seguridad lograron capturarlo y fue trasladado a un hospital. El siniestro reabre el debate sobre la seguridad en las carreteras y las normas sobre el desplazamiento de vehículos que llevan sustancias peligrosas. Según un informe del gobierno de este país, entre el 2006 y el 2009 se registró 1.199 colisiones que involucran vehículos con materiales peligrosos, que dejaron un saldo de 196 muertos, 838 lesionados y daños materiales por más de 17 millones de dólares. Muy bien, estábamos viendo, lamentable, ¿no?, esa tragedia sucedida en México, que dicen, bueno, que es una de las peores que ha pasado. Sí, no es, además, es cerca de la Ciudad de México, rumbo a Pachuca, que si bien es otro estado, está cerca, pero el mayor daño se hace a las viviendas de la zona. O sea, había además en el Congreso una ley para prohibir el tránsito de camiones con 32 toneladas o más de peso, o sea, obligar a dividir el peso en camiones más pequeños, y además había otra propuesta, aunque esa todavía no estaba en discusión en el Congreso, para regular el transporte de materiales peligrosos, en este caso gas, que es altamente inflamable. Nada de eso se había debatido o aprobado en el Pleno del Congreso cuando ocurre esta tragedia, lo único bueno que puede salir de todo esto es que ese tipo de discusiones se dé lo antes posible.
Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa y vamos a regresar con la gira que está realizando por Sudamérica el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha llegado hasta Uruguay en visita oficial ante las críticas también de grupos opositores. También vamos a contarles el escándalo que se ha dado en Argentina. Salen a la luz más datos sobre supuesto lavado de dinero en la familia Kirchner. Volvemos.